¿Estamos aquí? Amén. Amén. Vamos a comenzar. Comenzamos un día nueva del libro de la carta hacia los Gálatas. Y la semana pasada estábamos comenzando el primer estudio del único y verdadero evangelio. Entonces cubría capítulo 1 y capítulo 2. No la semana pasada, la semana anterior. Y solamente cubrimos el capítulo 1, porque obviamente yo sabía que no íbamos a completar el capítulo 2. Pero en medio del capítulo 1, cuando estamos hablando sobre este evangelio de la carta a los Gálatas, específicamente el único y verdadero evangelio, una cosa que habíamos dialogado y discutido era que la carta, una de las intenciones, uno de los propósitos con el cual se comenzó a crear esta carta era, número uno, para poder el apóstol Pablo explicar y defender el origen de su evangelio, el origen de lo que él estaba predicando y enseñando de parte del Señor. Y ahí subimos la semana pasada. Y en el proceso de hablar del origen del evangelio, cuenta un poquito de su testimonio. Y una de las cosas ocurrió que mientras estaba dando la clase, como que el Señor me inquietó, el Espíritu me inquietó en una área, y pongo a buscar en esa área y obviamente no encontré mucha información, así que quiero tocar esa información hoy, por si acaso surge. Y el tema que quiero tocar en esta noche como una pausa a este estudio, porque tiene mucho que ver, ya que vimos el ejemplo del apóstol Pablo y su testimonio, es qué hacer cuando te dijeron que tienes un don, pero que descubres que no lo tienes. ¿Qué hacer cuando alguien te dice, no, tú tienes don de pastor, y descubres que tienes don de pastor? Que tiene don de maestro, no tiene ningún don de maestro, don de profeta o profetiza, no tiene ningún don de profeta. O sea, ¿qué hacer? No sucede muchas veces, pero no sucede, pero ¿qué hacer cuando a veces sucede de que alguien falsamente profetiza algo de parte del Señor, o asigna una misión, asigna un don espiritual de parte del Señor, diciendo que es de parte del Señor y no lo es? ¿Y qué debe ser la persona cuando experimenta esa circunstancia, o se da cuenta de esa situación que me mintieron, que simplemente fue una falsa profecía o una falsa asignación, una falsa misión? Y que es no ocurre mucho porque no encontré mucha información, pero sí lo que causó este estudio hoy, simplemente la experiencia del apóstol Pablo desde su conversión y toda su experiencia hasta el final y todos los sufrimientos, etcétera. Lo cual él tuvo claro cuál es el llamamiento de Dios en su vida. Él estuvo claro cuál es el don que Dios le había entregado dentro del cuerpo de Cristo, cuál es su función dentro del cuerpo del Señor. Pero y quizás sabiendo la experiencia del apóstol Pablo, que era claro desde el principio, explorar cuando quizás una persona quizás le dicen que tiene un don y entonces descubre que verdaderamente no lo tiene. No a manera simplemente, no ocurre mucho, hoy repito, pero sí cuando ocurriese, si te encuentras con alguien, es cómo responder a la persona si es que ha sido afectado negativamente con esta revelación en su vida. Así que en parte lo que vamos a estudiar en esta noche es compartir lo que verdaderamente lo que no se debe de hacer cuando uno descubre, o quizá uno se da cuenta que alguien dijo que tiene un don y no lo tiene, que a pesar que lo titulé qué hacer cuando, pero verdaderamente se trata más de qué no hacer cuando descubres que no tiene un don que te dijeron que supuestamente vino de parte del Señor, de que algún ministro, alguna ministra, etcétera, te declaró que tienes un don de parte de Dios y te das de cuenta que verdaderamente no lo tiene. Y la razón que vamos a tocar, porque puede ser, y repito, no es algo que sucede mucho, pero sí causa mucho daño, y una de las consecuencias que puede causar, algunas de ellas, es que muchas veces puede causar frustración. Frustración en un sentido de frustración en el sentido de que uno está operando bajo asumiendo de que Dios lo está utilizando en una área y no está viendo resultados, no está viendo el efecto en la vida de otras personas, porque en eso consiste. Vamos a ver más ahorita la definición de un don espiritual, donde no está viendo que los demás están recibiendo el provecho, donde no está viendo que los demás están siendo edificados, donde los demás están siendo transformados, etcétera. Y muchas veces puede crear frustración en la persona. Y muchas veces te puedes hallar personas que están frustradas, y a posesión de su frustración, están paralizadas, porque ya estamos hablando de Pentecostés el domingo pasado, ¿verdad? Estamos hablando de Pentecostés, que el Espíritu Santo, en medio de una reunión de oración, llegó y el Espíritu lo sacó para comenzar a ejercer
en el mundo bajo la dirección del Espíritu. Y que puede ser que te encuentres con alguien de que quizá está paralizada porque está frustrada, porque quizá alguien con la mala intención de parte del enemigo declaró algo sobre su vida y no vio los resultados, no vio que el cuerpo estaba respondiendo, el cuerpo de Cristo, no vio que estaba haciendo el cuerpo aprovechando de su ministerio, etcétera, y a consecuencia decidió entonces quizás totalmente paralizarse y no ponerse más a la disposición del Señor y del servir del Señor por medio de ese espíritu. Por la razón de que para evitar no caer en parálisis ministerial, donde toda persona, si tú tienes una relación con Jesucristo, ya el Señor, lo voy a ver más adelante un poquito más, si tú tienes una relación con Jesucristo, Jesucristo ha declarado sobre tu vida un don espiritual, en el cual te va a usar en el cuerpo de Cristo. No tiene nada que ver con tu educación, no tiene nada que ver si tienes más grado con un termómetro, no tiene nada que ver con nada de eso, tiene todo que ver con la unción de Dios. No estoy diciendo que uno se puede preparar y cada día yo estoy leyendo cómo predicar mejor, cómo presentar el mensaje mejor, por última instancia el Espíritu Santo. Pero lo que estoy diciendo es que no tiene nada que ver necesariamente con nada carnal, y tiene todo que ver con tu relación con el Señor, y en medio de esa relación te abre entonces, aparte de que el Espíritu Santo te llevó a esa relación, que entonces te abre para que el Espíritu Santo te use de una forma particular dentro del cuerpo de Cristo para que edifique y sea de provecho al cuerpo de Cristo. Amén. Así que puede llevar donde muchas veces si una persona ha sido engañada de parte de otra con un don, puede llevar al desánimo, puede llevar hasta coraje con Dios, creyendo que Dios, ¿por qué? Y da coraje, gente con coraje con Dios porque que supuestamente tenía un don y vio que no estaba siendo respaldado y respaldada, porque que la persona que Dios llama, obviamente en el don espiritual, es respaldada por Dios por medio de las vicisitudes, por medio de dificultades, recibe todos los recursos espirituales y materiales, etcétera, respaldada por Dios. Y muchas veces hay personas que pueden hasta crear coraje con Dios, de Señor, pero si tú me diste el don de maestro, el don de pastor, el don de misionero, el don de evangelista, y entonces no vi que no se convertía ni vamos a suponer el don de evangelista, y nadie se convierte, pues obviamente que dijo que el don de evangelista, pues no fue, y es con esa intención, porque el enemigo lo hace. Muchas veces el enemigo comienza a asignar para que entonces la persona que no tiene esa asignación de parte de Dios, entonces se frustre y se enoje con Dios, cuando no fue Dios nunca que te lo dio. Dios nunca fue que te lo asignó, no fue Dios nunca te la declaró. Si fue el enemigo con ese propósito para desanimar, para frustrar, para crear parálisis por medio de la confusión creada de que supuestamente alguien se levantó y dijo que tienes un don de parte de Dios cuando no lo tiene. Entonces crea todos estos sentimientos negativos que en su última instancia crea parálisis en la vida de la persona, del ministro o la ministra, donde también se puede experimentar heridas y dolor. También cuando uno está operando o creyendo que está operando bajo un don que no es el que Dios le ha dado, muchas veces crea heridas y dolor en las personas. ¿Por qué lo digo heridas y dolor? Hay muchas experiencias dolorosas que el apóstol Pablo experimentó, pero como era parte del don espiritual que Dios le había dado, como era parte de la misión que Dios le había dado, no creo necesariamente heridas, dolor, resentimiento, porque sabía, es mal decía, porque mira, me gozo porque por fin puedo sufrir por el Cristo que estoy sirviendo y estoy experimentando lo mismo que el Señor que le sirvo experimentó. Así que vemos que se ve de la perspectiva diferente, y por eso y por razón quizás que el Señor ha tomado el tiempo de crear con esto, que puede ser que te tope con personas que tienen llamamiento en su vida, pero a consecuencia de que quizás alguien le dijo que tiene un llamamiento en un área diferente, le creó desánimo, le creó frustración, le creó enojos con Dios, le creó dolor, etcétera, y para que entonces sean utilizados para explicarle a Dios, mira, Dios, el llamamiento de Dios está sobre tu vida. Lo único fue que el enemigo utilizó quizás alguien para decirte una área, para entonces crear estos sentimientos negativos para que estés paralizado, porque eso es lo que más el enemigo le fascinaría, que tú estés paralizado, que el cuerpo de Cristo deje de evangelizar, que el cuerpo de Cristo deje de enseñar, que el cuerpo de Cristo deje de pastorear, que el cuerpo de Cristo deje de ser un impacto en la sociedad donde Dios nos ha puesto. Y una de las maneras que puedo utilizar, volví y repito, no ocurre mucho, es frustrar a la gente, es frustrar a los cristianos,
es crear desánimo en los cristianos, es crear coraje en los cristianos, diciéndole a un creyente de que tiene un don, una área que Dios dice que es área y no lo tiene. Y entonces experimentar y descubrir que no lo tiene. Así que, pero vamos a ver qué no hacer. Eso es lo que estamos hablando en esta noche. Y también hasta gastar tiempo y dinero. Imagínense que alguien te vaya a decir, Beatriz, Dios me dice que tú tienes don de pastora y que tienes que ir, te va a mandar para Hawái. Entonces que vaya para Hawái a pastorear. La mandaste un sitio muy lindo. Sí. Eso pasa. Entonces tú vendes todo lo que tienes, gastas todo lo que tienes, llegas a Hawái, no ves que prácticamente nada está funcionando porque no necesariamente fue un llamamiento de parte de Dios. ¿Y qué es lo que va a resultar? Estando en Hawái te va a causar que desánimo, te va a causar frustración, te va a causar coraje con Dios. Dios, ¿por qué me enviaste aquí? Yo no sé por qué. Y todos estos sentimientos, y a lo mejor entonces va a gastar de tu tiempo, de tu dinero, y quizás regresas a Orlando y regresas con coraje y no quieres ser más nada. Lo que no quiero ser más nada, y eso es lo que el Señor quiere reactivar en este tiempo de Pentecostés. Que ese por haber sido víctima de un falso profeta, de una falsa profetisa que declaró algo. Eso vamos a ver algunas cosas también. ¿Okay? Y eso es lo que, pues repito, no ocurre mucho, pero sí, si te topas con alguien que ha experimentado esta experiencia de cómo responderle. Así que, ¿qué es lo que normalmente sucede en la vida cristiana, en el ministerio? Porque vamos entonces a asumir qué es lo que normalmente sucede, qué es la normalidad, cómo una persona comúnmente descubre el don espiritual de parte del Espíritu Santo de Dios. Y por eso que tomamos la pausa, porque vimos el testimonio del apóstol Pablo en el capítulo 1 de Gálatas, y dice primero, encuentra el primer ejemplo del apóstol Pablo, el que tuvo encuentro con ¿quién? Con Jesús. ¿Okay? La vida cristiana comienza con encuentro con Jesús, no encuentro con la iglesia de Jesús, no encuentro con los comités de Jesús, no encuentro con la gente de Jesús, o la tía de Jesús, o el tío de Jesús, la familia de Jesús. No, es un encuentro con Jesucristo. Lo mismo con el ejemplo del apóstol Pablo. Él va guiando su caballo y va por ahí trotando con vientos de furia, y el Señor lo confrontó. Digo, vas a aprender lo que es ahora. Y dijo, ahora ve a Ananías, te voy a cegar, vete a Ananías, que él va a orar por ti. Y Ananías le va a declarar ya el llamamiento de Dios sobre su vida, cómo Dios lo va a utilizar. ¿Sí? Así que comienza un encuentro con Jesucristo. Eso es clave, eso es clave. Comienza un encuentro con Jesucristo, porque Jesucristo va a trabajar con la pasión que tú tienes, porque el apóstol Pablo tiene una pasión por el judaísmo, el fariseísmo, y va a obrar con el amor que tú tienes. Lo único ahora lo va a utilizar, poner el don sobre tu vida, utilizar ahora para el servicio de Él. Así que comienza primero con un encuentro con el Señor. Y el Señor, vimos, le declaró ya, o le reveló cómo lo iba a utilizar. Vimos la semana pasada su testimonio de que fue a Arabia, de que fue aquí, de que fue allá, etcétera. Y vimos que tomó tiempo de lo que se reveló, pero empieza con tu encuentro con Jesucristo. Y continúa con tu encuentro con Jesucristo. Y se corrige con tu encuentro de Jesucristo. Así que todo comienza y termina con Jesús. Es el alfa y el omega, el principio y el fin. Termina con el Señor. Y por eso así que eso es lo que comúnmente debe suceder. ¿Okay? Que antes de que uno sea profeta, pastor, maestro, evangelista, lo que sea, primero tú tengas un encuentro con Jesucristo primero. ¿Okay? Y a través de ese encuentro y a través de esa relación, entonces va la segunda parte, que es la que entonces a través de ese encuentro con Jesús y esa relación con Jesús, lo cual te hace creyente, ahora permite que el Espíritu Santo, vemos que comience entonces, primero tienes que entender que fue el Espíritu Santo que obró ni siquiera para que te abras a Jesús. Que no fue que un día tú vas a entregar a Jesús, no, fue el Espíritu Santo ya estaba obrando en ti. Que no fue simplemente que el apóstol Pablo lo tumbó el caballo y vio la luz, sino el Espíritu Santo comenzó a hablar en él para que entonces, porque los otros no oyeron, a pesar de que estaban allí, no oyeron la conversación, pero entonces que el Espíritu Santo ahora comienza a abrirnos a la revelación de Dios. Y no solamente trabaja para traernos a la revelación de Dios, sino que trabaja ahora entonces para nos abre esa relación con el Señor. Ahora nos abre que el Espíritu Santo ahora nos use dentro del cuerpo de Cristo. No solamente que una vida cristiana, una relación con el Señor, sino un ministerio cristiano, una actividad cristiana por medio del Espíritu Santo obrando en
nuestras vidas. Si que en la segunda parte vemos al apóstol Pablo, vemos que entonces a través de esa relación con Jesús, ellos lo que hablan es recibir el don espiritual de parte de Dios. Y en esto es diferente. Me disculpen, estoy saliendo, pero en esto es diferente. Es diferente al judaísmo, porque en judaísmo todas estas mujeres no podían hacer nada. Sí. Ninguna de estas mujeres pudieran hacer nada. Porque en judaísmo la mujer no tiene ministerio. Como mucho puede tener quizás el profetiza y es por allá por una esquina. ¿Sí? Así que en esto es diferente. Entonces, a través de esa presencia del Espíritu Santo, vamos a 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. Donde el apóstol Pablo habla más sobre los dones espirituales. Entonces ahora que comienza con una relación con Jesús, y esa relación fue a través de la influencia del Espíritu Santo en la vida de la persona. Ahora la persona, a través de su relación con Jesús, abre también ahora que el Espíritu Santo no solamente le lleve la relación, sino que use dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, 1 Corintios 12, si están conmigo, dice: no quiero, hermanos, que ignoráis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles se os traviaba, llevados como se os llevaba a ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero el 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Sí? Y él comienza a expandir y utilizar la ilustración de tu cuerpo, que tu cuerpo tiene diferentes órganos, diferentes funciones. Tu corazón tiene una función, los pulmones tienen una función, tu cerebro tiene una función, el sistema circulatorio, el sistema esqueletal, todo tu cuerpo. Es decir, igual que el cuerpo es un cuerpo, pero tiene diferentes funciones. El cuerpo de Cristo es un cuerpo, pero cada uno tiene una función diferente para provecho de los demás, para edificación de los demás. Y comienza a delinear alguna de ellas. Y eso es lo que sucede, lo que comúnmente, estoy hablando de lo que comúnmente sucede: la persona tiene un encuentro con Jesús. Y a través de ese encuentro con Jesús, que fue obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo ahora toma y la persona la utiliza ante el cuerpo de Cristo. De una manera que aprovecha, que el cuerpo se aprovecha, que el cuerpo se edifica. ¿Okay? Entonces el 3, el tercer paso que vemos aquí, es revelado y confirmado este llamamiento de parte de Jesús por medio del cuerpo. ¿Okay? Así que, como lo vimos del cuerpo, la comunidad de fe. La comunidad de fe es la que revela y la que confirma ese llamamiento de parte de Dios. Y como es a través de una relación con el Señor, y es a través del recibimiento del Espíritu Santo, es algo que tú haces con o sin salario. Lo haces porque simplemente, primero, fue tu relación con Dios, y segundo, lleno del Espíritu Santo de Dios, así que lo hace como. Por eso el apóstol Pablo predicaba el Evangelio, llevaba a los gentiles. ¿Por qué? Porque lo tengo que hacer porque tú me encuentro con el Dios vivo, y esto lo tengo que hacer aunque me den salario, no me den el salario, porque primero, si yo me llamo a esto, me va a apoyar. Así que eso es aparte. No me tengo que preocupar por eso, pero lo tengo que hacer, porque al no hacerlo, le estoy diciendo, me estoy resistiendo al Dios vivo que me encontró en el camino. Por eso comienza con un encuentro con el Dios vivo. Entonces, lo segundo es confirmado por el cuerpo. Sí, cuando digo confirmado por el cuerpo, un ejemplo, y por eso tomamos la pausa: el apóstol Pablo se convirtió, fue a Arabia, estuvo ahí con el Señor, se metió con el Señor. Antes, hablamos la semana, cuando la última vez que estuve, dice: antes de hablar con los hombres, las mujeres, uno tiene que hablar con Dios. Antes de hablar con ustedes del estudio, yo tengo que hablar con Dios. Antes de predicar, yo tengo que hablar con Dios. Así que se metió en Arabia, estuvo allí y hasta regresó y dijo: no hablé con nadie. Fui a Damasco otra vez. Gente que yo iba a perseguir fue a Damasco. Después de Damasco fui a mi propia ciudad, etc.
Y entonces vio como la gente respondía. Y eso es lo que debe suceder. Primero uno recibe la relación con el Señor revela en qué áreas te va a utilizar a través de esa relación, y el Señor te usa porque es para provecho del cuerpo, y el cuerpo responde al don espiritual. ¿Okay? Que el cuerpo, por ejemplo, si a mí, a través de mi relación, a mí me dice, mira, Dios te... Tú sabes cuántas cosas. Cuánta gente ha dicho que iba a ser cantante, esto, lo otro. Pero eso es lo que voy ya mismo. De cantante no tengo nada. Lo único que yo cantaba eran los viejitos allá, porque a ellos no les importa. A mí no importan los gallos, por lo menos viene alguien a cantar aquí con los gallos. Estaba medio solo también, no te escuchaban bien. Entonces, tampoco me escuchaban. Entonces era la ala de donde estaban los esquizofrénicos, así que los traían en ese lado, así que, pero se gozaban en el Señor. Muchos de ellos puede ser que no tengan sus cabales, pero entendían la adoración a Dios y alababan a Dios en ese momento. Y entonces, si Dios, alguien me dice, no, yo te doy evangelista, y entonces yo voy, primero, no evangelizo a nadie, no evangelizo ni en mi casa, no evangelizo ni en mi vecino, y no evangelizo ni en mi vecindario, o sea, no evangelizo en ningún lado, y supuestamente yo me voy a enviar a evangelizar cuando no evangelizo ni siquiera a la gente que está a mi alrededor. Explíqueme tú eso. Lo primero que hizo el apóstol Pablo fue, él dijo, voy a Damasco, y comenzó a hablar de Cristo, a hablar del evangelio del Señor. Después fue a su propia ciudad natal, eventualmente fue a su ciudad natal, ahí predicó y vio como el Espíritu Santo lo estaba usando, entonces vio los resultados, vio los resultados de que Dios lo estaba utilizando en esas áreas. Eso es lo que debe de suceder. Es como, y es dentro de, como hablábamos ahorita, es dentro de la comunidad de fe. Ejemplo, si alguien fuera a decir, Edwin, tú tienes llamado, el Señor me dice que tiene llamado de pastor. Entonces la gente le dice, pero acá a Edwin no le gusta hablar con nadie. Edwin no está ni la gente. Él no aconseja a nadie, no gusta visitar a los médicos, de los hospitales, no gusta visitar a la gente en la cárcel, no le gusta visitar a menos que sea cómodo, no se levanta por nadie, no aconseja a nadie. Ven acá, pero ¿qué llamamiento es ese? Explícame tú a mí. Entonces, por eso que el cuerpo confirma. Y mira, y vamos a Hechos, porque estoy hablando de lo que debe suceder y estoy hablando del ejemplo del apóstol Pablo. Hechos capítulo 13. Y si vamos a Hechos capítulo 13, que fue el momento que el apóstol Pablo, junto a Bernabé, comenzó su ministerio. Dice que Hechos capítulo 13, vuelve el 1 al 3. Dice, había entonces la iglesia, estaba en Antioquía, profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Menahem, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, así que Saulo estaba ahí. Y dice que en medio de la oración, él dice que ministraban estos al Señor, ayunando. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les pusieron las manos y los despidieron. Lo que la comunidad hizo, lo que el Espíritu Santo simplemente confirmó algo que ya el apóstol Pablo ya sabía que estaba sobre su vida. No fue una sorpresa para él. No fue una sorpresa para él porque, como en el testimonio vimos, ya le estaba predicando. Él fue a predicar a Damasco, fue a predicar a otros lugares, estaba en la iglesia de Antioquía, y en ese momento el Espíritu Santo dijo, ya tu tiempo de preparación ya lo pasaste, es tiempo que salgas ahora a hacer lo que desde que el Señor te declaró, que predicar el Evangelio a los gentiles. Y fue un ambiente de comunidad, fue un ambiente de iglesia, fue un ambiente de oración, fue un ambiente de ayuno, fue un ambiente espiritual que entonces el Espíritu habló. Pero lo que habló fue confirmando lo que ya Dios le había dicho. ¿Okay? Señor. Y el Señor, igual que el apóstol, le declaró cómo lo iba a utilizar. Y entonces hay personas que muchas veces están huyendo ese llamado. Y entonces, cuando digo huyendo el llamado, donde igual que el apóstol Pablo no estaba oyendo el llamado, el apóstol Pablo simplemente está experimentando, esperando que el Espíritu Santo le dé el permiso, como uno se mueve sin el Espíritu. Se le pasó a Jonás, se corrió. No se me va a hacer nada, Señor, yo no voy a ningún sitio, no ministro a ningún sitio si tú no vas conmigo. Porque entonces, y vemos que a pesar que tenía llamamiento sobre su vida, no comenzó
lo que Dios estaba sobre su vida, hasta que entonces el Espíritu confirmara dentro de la comunidad de fe. Es tiempo ahora de salir. Le impusieron las manos y lo despidieron y designaron para eso. En cuanto a esto es en cuanto a los dones y a los ministerios, pero la gran comisión es para todos. Correcto. La gran comisión no significa que uno tenga el llamamiento de evangelista, simplemente que tenemos que, como se nos explicó la semana pasada, que tenemos que ir y predicar el evangelio, no importa si tengamos ese llamado o no. O sea, dar nuestro testimonio, comenzar por dar nuestro testimonio. Y okay. Hay ciertas cosas, o sea, cuando digo de ministerio, hay ciertas enseñanzas específicamente que aplica a todos. O sea, estamos llamados a compartir el evangelio en contexto que tengamos. Y no todo el mundo va a ir a África, pero puede ir a Walmart. Y si la cajera tú la ves atribulada, el Espíritu te revela algo, y dice, mira, ¿por qué estás triste? Etcétera. Y comienza entonces a hablar del evangelio, o en la tienda, o en el hospital, o en la cita, o cualquier oportunidad que Dios te presente, porque ni siquiera tiene que salir mucho, Dios te la va a traer. Pero no todo el mundo va a ir a diferentes lugares, pero donde estemos, porque por lo menos, como dijo ahorita, por lo menos si alguien tiene la mente evangelista, por lo menos evangeliza, pero si no empieza ni siquiera por el área de tu vida, ¿cómo tú vas a creer que yo estaba en Japón? Explícame, ¿sabes? No, pero sí hay llamamiento que aplica a todos. Estoy hablando de don espiritual específico, como decir el don de evangelista, que Dios utiliza a una persona en un plano mucho mayor en diferentes países para traerlos a Jesús, prestar el mensaje, traerlos a Jesús, pero todos estamos llamados en un grado menor, sea con nuestras palabras, nuestras acciones, evangelizar, proclamar las buenas nuevas a todas criaturas y en todo lugar, en todo contexto. Por eso que aún el apóstol Pablo, aunque estuviera preso, ahí seguía su ministerio, aunque estuviera preso, etcétera, etcétera. Entonces, vimos que en un contexto de comunidad, el Espíritu Santo confirma lo que ya Dios le había declarado. O sea, que no es una sorpresa para el apóstol Pablo. Ya él sabía, Dios tiene un llamamiento sobre mi vida, ya Dios me lo declaró, ya Dios me dijo que voy a predicar y llevar este mensaje a los gentiles. Yo sé que no ha comenzado todavía, pero estamos aquí en la iglesia, Y por cierto, el apóstol Pablo siempre regresaba ¿a qué? A su iglesia. Él iba, regresaba ¿a dónde? A su iglesia, a un centro. Y cuando no estaba preso, regresaba. El apóstol Pablo tenía dos hogares, la cárcel y su iglesia en Antioquía. Donde estaba, porque siempre estaba viajando, quedaba en un sitio, enseñando, levantando iglesia, predicando ese evangelio, el evangelio del Señor, como ya vimos que vino del Señor, etcétera. Estaba en dos lugares y siempre tenía su iglesia. Y muchos hoy andan sin iglesia, donde les gusta cantar, les gusta el dinero cristiano, pero no les gusta la iglesia cristiana. Lo primero, gente cantando, gente ministrando, gente haciendo todo y no tienen pastor, no tienen iglesia. Ajá. Pastor, pero se supone que estén guiados por un pastor, ¿no? Correcto. Okay. Ya, se supone. El ejemplo mismo del apóstol Pablo, él regresaba siempre, tenía llamado de apóstol en su vida, hacía su ministerio, y cuando no estaba preso o no estaba en un viaje misionero, regresaba ¿a dónde? A su iglesia madre, a estar allí con su iglesia, a descansar, a recibir, a ministrar, etc. Pero tenía su iglesia. Y igual que aunque uno cante, aunque uno ministre, debe tener su iglesia y su pastor también. ¿Okay? Y donde hay mucho por ahí que, como le dije, no le gusta el dinero de la iglesia, pero no ser parte de la iglesia. ¿Okay? No ser parte de ninguna iglesia. Son las cosas que a veces hay que preguntar. De que, sí, bueno, déjame seguir. Entonces, crecer. No solamente crecer por medio de la oración, la lectura, la vida congregacional, a través de esa vida congregacional, ministrar y siendo ministrado. Por eso el apóstol regresaba, porque ahí fue que comenzó, y ahí él ministraba y enseñaba a los griegos, etcétera, como también era ministrado, como vimos, y aun cuando regresó antes el preso, ahí el profeta declaró, mira, si te van a llevar, y yo entiendo, esto es parte porque cuando Dios le dio, te voy a llevar a Roma, no dijo cómo, y lo llevó a Roma preso, pero Dios se glorificó a través de todo eso. Por eso cuando Dios te llama,
Y dijo ahorita heridas y dolor. Cuando tú entiendes que tú estás ejerciendo el llamado, no hay necesariamente herida o dolor. Sí, uno experimenta, pero Dios le da gracia. Por eso que a pesar que en su viaje a Roma pasó el revolú del naufragio. Después del naufragio pasó el revolú que se le pegó una víbora que creían que se iba a morir. Y vemos que a todo eso, si Dios te dice algo, cuando Dios dice sobre la vida de alguien, esto es lo que vas a hacer y ahí lo va a llegar, no importa donde te mueve una víbora, no importa que pone un naufragio, no importa que experimente, cuando Dios dice sobre tu vida, se va a cumplir. No importa las vicisitudes. Entonces, eso es lo que vemos aquí, el patrón que en la vida del apóstol Pablo, que debe ocurrir en la vida de toda persona que es una actividad ordinaria. Hay medios extraordinarios, pero estamos hablando de lo ordinario, donde la persona se encuentra con el Señor por medio del Espíritu, entonces dentro de la comunidad de fe comienza a utilizarlo de una manera bien peculiar, donde edifica el cuerpo, donde es de provecho al cuerpo, etc. Y la persona sigue creciendo y sigue madurando dentro del cuerpo. Y vemos que comienza con la relación con el Señor, y con esa relación recibe el llamado de parte del Señor. Y como comenzó con el Señor, entonces la vida espiritual y la vida ministerial es puesto los ojos ¿en quién? En el Señor. El momento que quita los ojos del Señor, ahí comienza igual que todo. Tú vas guiando y comienzas a mirar para allá, vas a comenzar a desviar. El momento que quita la vista de lo que tienes por delante, ahí comienza la desviación. Así que la vida de ministerial comienza con Dios, y la vida cristiana comienza con el Señor, continúa con el Señor, con los ojos puestos en el Señor. Así lo experimentó, y por eso estoy tomando mi tiempo en esto, porque vamos a ver a través del capítulo, cuando lleguemos a los frutos espirituales y todo lo que, vamos a ver cómo todo esto encaja y cómo apoya este estudio que estamos hablando hoy. Okay. Lo que a veces sucede es que una persona se convierte, tiene un encuentro con el Señor, y muchas veces por diversas dinámicas alguien le dice, alguien le acerca de que tiene un don de parte de Dios, y entonces verdaderamente no lo tiene, ¿okay? Especialmente cuando una persona, y repito, de toda parte, entonces una persona declara que supuestamente tiene un don de parte de Dios y conflige, porque uno lo sabe, conflige muchas veces aún por el amor que tiene el Señor en ser de uso para el Señor en cierta área. Ejemplo, y vamos a ver el ejemplo ahora. Lo que me refiero es que cuando digo amor, porque también una de las cosas que el apóstol Pablo habló después de 1 Corintios 12, fue 1 Corintios 13, dijo, te voy a enseñar un camino mejor. Estoy hablando de dones espirituales, estoy hablando de que tienes diversas funciones, pero si tú quieres descubrir cuál es tu función, lo vas a descubrir a través de tu amor. Lo que amas hacer por servir al Señor. ¿Okay? Y eso no tiene nada que ver con educación. Por eso tú no puedes estudiar un don. Tú no puedes ir a una escuela y decir, voy a estudiar para ser pastor, voy a estudiar para ser profeta. Eso es una aberración. Hay mucho estudiando. Es una aberración. Y entonces cree que Dios tiene que apoyar porque tú lo escogiste. Dios no tiene que apoyar a nadie. Dios apoya lo que el Espíritu Santo da. No estoy diciendo de que si uno tiene un llamamiento en cierta área, uno se capacite, pero no se puede aprender un don. No es como Simón el mago cuando vio que el apóstol Pedro le ponía las manos a los discípulos y hablaban en lengua y decían, dame chavo, pues yo quiero tener eso. Le digo, mira, eso te reprenda a ti y los chavos. ¿Sí? Porque no se puede. No se puede. Y va a terminar en frustración. Así que entonces, pues lo que comúnmente sucede, entonces, lo que a veces sucede, alguien, entonces, comienza a asignar o declarar un don que Dios no le dio, y esto es parte del plan del enemigo, que Dios no le dio, que el Señor lo llamó, aún en contra de el amor. Por eso en 1 Corintios 13 vas a descubrir, si tú preguntas, ¿cómo descubro mi don?
te va a ayudar a descubrirlo a través del amor, que es lo que tú primero amas al Señor y cómo tú amas a la gente de parte del Señor. Cómo tú amas a la gente de parte del Señor. Alguna comida, alguna ropa, alguno evangelizando, uno enseñando, uno pastoreando, o sea, y es algo que tú vas a hacer con o sin, porque lo amas a hacer. Lo amas a hacer. No te tienen que diseñar dinero porque lo vas a hacer con o sin dinero. Entonces, nada. Es lo que tú amas a hacer. Si tú tienes un mente de pastor o pastora, pues, y tú amas a la gente, y así tú amas a la gente de esa manera, que vas a, si tienes que ir a Tampa a visitar a alguien al hospital, vas y lo haces porque lo amas. Y quieres el tiempo y lo haces. Y gente que ni conozco. Si tú me preguntas, ¿lo he hecho? Sí lo he hecho. Si lo hago otra vez. Gente me dijo, mira, tengo mi papá que está en Tampa, en el hospital de veteranos. No hay problema. Porque ¿cuánto está? Déjame sacarle un poquito de tiempito y vamos para allá. Y fuimos, y fui. Y se hace. Cuando tú tienes... y eso te va a revelar tu don, es tu amor por la gente que Cristo te da por la gente, eso te va a revelar. Todo el mundo tiene que amar, estoy hablando de un amor especial, ahí tú vas a descubrir cuál es el don. Pastor, no todos los pastores visitan. O sea, eso es, yo creo que es parte de un... O sea, se supone que un pastor sea así, ¿verdad? Pero yo sé de pastores que nunca han visitado a nadie, o sea, su pastorado es en el púlpito y las lecciones y ya. Sí, ¿no? Y que tiene uno hasta que pedir cita para verlo, pero, o sea, ¿me entiende? Yo sé que el pastorado es lo que usted dio la definición ahorita. Estamos hablando de lo que está en la Biblia. Exacto. Lo que está en la Biblia, Exacto. no lo que se ve, es lo que Exacto. está en la Biblia y lo que el Espíritu Santo revela como el evangelista, etcétera, como el pastor, como el maestro, como los líderes, etcétera, los profetas, etcétera. Estamos hablando que cómo tú descubres tu don, y por eso dije al principio, tú no puedes estudiar para un don. Tú puedes prepararlo mejor, tú no lo puedes estudiar. Tú puedes ir a una escuela, tú puedes ir a un instituto, un seminario y decir, yo soy pastor, ¿no? Si el Espíritu no te dio el de pastor, y eso es lo peor, porque lo que a mí más me interesa no es qué órganos sexuales tú tienes, lo que me interesa es que tú tienes un don de Dios. Yo prefiero tener una pastora con un don de Dios que un pastor que no tiene ningún don de Dios. Es como el enemigo se sabe la Biblia, eso puede pastorear a cualquiera, evangelizar a cualquiera. Porque lo que uno está buscando es que el Espíritu Santo se mueva dentro de una congregación, no se mueva de otra persona que no tienen llamado, tratando de que se mueva. Entonces, y lo que a veces sucede que entonces, y a veces, no mucho, que entonces le dice a uno o a una que tiene cierto llamamiento del Señor que va en contra de su amor, que va en contra de su pasión, de cómo, como dije, el apóstol Pablo tiene una pasión por el fariseísmo, tiene una pasión por el judaísmo, y él iba donde quiera y visitaba y viajaba donde quiera con esforzarlo. Tener pasión por lo que... Por el servicio al Señor en cierta área, de cualquier área que sea. En el de él era el propagar el fariseísmo, el propagar y mantenerlo puro. Y entonces Dios lo toma y dice, no. Ahora yo te doy mi mensaje y este es el mensaje que tú vas a llevar. Entonces comienza y le da el don espiritual para entonces respaldarlo. Y él entendía que eso es para lo que Dios lo llamó. ¿Sí? Y por eso es que continúa, no porque le está dando salario, continúa porque él entiende que me siento. ¿Se acuerda de, si alguna vez estudia, hay una teoría de motivación, que es un triángulo, que se llama la teoría de motivación de Maslow? Dice, lo primero que te va a motivar es seguridad, dónde voy a dormir, qué voy a comer, etcétera, después familia, etcétera. Y lo más grande que muy pocas personas lo logran es la autorrealización. Cuando llegas al máximo y tú dices que me siento realizado, me siento realizada. Para esto yo nací. Y el apóstol Pablo y todo creyente que está ejerciendo su don entiende, para esto yo nací. Y solamente una persona va a descubrir, para esto yo nací, en relación con quién, con su creador, porque solamente tu creador sabe para qué tú naciste, porque él te diseñó. Entonces dije al principio, experimenta frustración,
Frustración, ¿por qué? Porque estás haciendo algo que tú sabes que no naciste para hacerlo. Pero lo continúas haciendo porque pues, me están pagando. Y entonces estoy ejerciendo un don o estoy ejerciendo una función, pero no estoy ejerciendo el don que Dios me llama. Y eso nadie lo va a entender. Porque todo el mundo, pero apóstol Pablo, porque yo entiendo que para esto yo nací. Porque estoy primero, volvemos otra vez, estoy en relación con Cristo. Y entiendo que mi relación con Cristo, Cristo me escogió y el Espíritu Santo está apoyando que yo esté haciendo esto. Y en base a eso, que entonces alguien te dice, o muchas veces hay personas que, como dije en el caso de Beatriz, que se te lleva de pastor y que te vaya para Hawái y vendas todo. Y yo, bueno, o sea, me gusta la gente, pero no es para tanto. Terminó pegando poco. Sí, a lo mejor Beatriz le gusta a la gente, pero no es para estar, tú sabes, funerales y con los muertos y despegando máquinas, tú sabes, todo eso apoyando a la gente y estando en confusión, porque tú los pastores nos paramos así, pero nosotros estamos tan confundidos como todo el mundo que está ahí. Yo te lo puedo decir, acá son quitados, tan confundidos como todo el mundo que está ahí. Llaman a uno, como dije, familia que tú ni conoces, de tercera persona, mira pastor, si puede ir, van a quitar la máquina a alguien. Uno, ay Señor, tras que uno no conoce a la gente, entonces uno está en una situación que no conoce mucho tampoco. Yo estaba en una de tres, por menos tres, cuatro. Una de una niña y 3 adultos que han tenido que quitar la máquina y ahí pues, etcétera. Y de los 3 conocí a 2. Los demás fueron simples. Cuando yo conocí a 2 que llamaron que mira, si puedes ir. Y uno pues, y muchas veces sucede con ustedes. Pero eso es lo que quiero decir. Entonces, si a Beatriz no le gusta hacer funerales, no le gusta estar en el hospital cuando jalen una máquina a alguien, y para apoyar a la familia, o sea, entonces pero Beatriz dice, pero ¿cómo es posible? Y comienza una lucha y comienza esa confusión. Ahora, entonces, hay personas que entonces, pero sabiendo lo que sucede muchas veces que sabiendo, pero que es que yo no tengo esa pasión, como alguien dijo una vez que vos ser cantante. Mi esposa es testigo. Y pues Señor, tú haz como tú quieras, yo te voy a servirte, pero eso lo veo bien difícil. Y no que tenga duda. Si tú abres que yo cante, pues yo no tengo voz. A menos que tú me cambies la voz o algo, yo no tengo idea, yo no sé dónde esta sacó, que voy a ser cantante, pero está bien. Yo voy a seguir, que una cosa, si yo llego al final, no importa lo que dejen o no de profesar sobre tu vida, tú tienes que continuar viviendo tu vida cristiana. Tu vida cristiana comenzó una relación con el Señor y tiene que continuar, aunque lo que haya dicho o haya dejado de decir se cumple o deje de cumplir. Tú tienes que seguir tu vida. Si yo soy cantante o no, si grabé un CD o no, me tienes sin cuidado. ¿Por qué? Tienes que seguir viviendo tu vida en relación con tu Cristo y seguir creciendo y seguir madurando en el Señor, suceda o no suceda lo que supuestamente alguien declaró o dejó de declarar. Esa es la. Tienes que continuar creciendo y tienes que continuar viviendo tu relación con el Señor. Pues, y muchas veces hay algunos, en el caso de Beatriz, quizás dice, pero que yo no tengo deseo de nada de eso, como tú vas a decir a mí, pero suena bonito, porque quizás hay fama y hay prestigio, porque ahora me llaman pastor, pastora. Hay fama, me siento, tengo influencia, tengo poder, cuando no estamos para esa influencia de poder, eso fue con Pedro y Juan, estamos para servir, pero ok, entonces, sabiendo que conflige con sus deseos, pero hay influencia, hay poder. Hay otro que quizás, porque suena chévere, ¿verdad? Porque eso es el pastor, eso puedo mandar, ¿verdad? Y algunos dicen que el pastor es mandar, puedo mandar. Eso suena chévere, puedo mandar. Como jefe. Y es parte del enemigo muchas veces. Por eso yo dije, cuando el Señor le dijo a Abraham, vas a tener tu nene, independientemente que tenga un nene o no,
Yo voy a seguir viendo mi relación con mi Cristo. Si sucede o no, no sucede, eso allá el Señor. Si allí sucede o no, pero sigue viviendo vida cristiana. ¿Okay? Y es parte del plan del enemigo, de muchas veces levantar a alguien, elevar las expectativas a alguien, no se dan las expectativas y entonces cae una frustración, cae un coraje con Dios y cae. Entonces comienza la relación con la expectativa y descuidar su relación con su Cristo. A veces también. Porque si tienes relación con tu Cristo, Cristo va a corregir esa expectativa falsa que fue creada. ¿Okay? Y si tiene una comunidad de fe, la comunidad de fe también la va a corregir. ¿Okay? Entonces, antes de llegar, vamos a tomar el ejemplo vamos a Hechos 12:12. A ver si lo has hecho, no te he hecho. Entonces, vemos el ejemplo a lo que debe suceder a través de un discípulo que se llamaba Juan, de sobrenombre Marcos. Esto es lo que debe suceder. ¿Sí? Esto es lo que debe suceder. Especialmente cuando uno descubre que esto no fue lo que alguien me dijo, pero esto yo siento que Dios no me llamó para esto. Esto es lo que debe de ocurrir. ¿Ok? Por más. Juan 12:12, Hechos 12:12, si ven el personaje comienza, introducimos el personaje de Juan Marcos. Hechos 12:12, el apóstol Pedro está en la cárcel y vemos, dice que habiendo considerado, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Así que en casa de la mamá están reunidos orando, así que ahí nos introduce Juan Marcos. ¿Okay? Entonces, estando en Jerusalén, vamos a Hechos 12:25. Y cuando vemos Hechos 12:25, dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando consigo a Juan, el que tenía el sobrenombre Marcos. Así que había una hambruna en Jerusalén. El apóstol Pablo y Bernabé llevan una comida. Fíjate, antes de... no quiero tomar mucho tiempo en esto, pero vemos que ya el Señor utilizó al apóstol Pablo a llevar comida física antes de comenzar a llevar comida espiritual, porque todavía Dios no lo había llamado. Digo, tenía un llamamiento sobre su vida, pero no estaba haciendo lo que Dios le había llamado, pero Dios lo estaba preparando. Y entonces con Bernabé fueron a llevar comida a Jerusalén, y estando en Jerusalén, aparentemente en casa de María también, se llevan a Juan Marcos con ellos. Entonces, si continuamos la historia de Juan Marcos, en Hechos 13:13, vimos cuando el apóstol Pablo por fin se le dio la salida para comenzar a ejercer el llamamiento que Dios tenía sobre la vida, específicamente predicar a los gentiles. Dice, habiendo entonces ayunado y orado, les pusieron las manos y los despidieron. Salió al apóstol Pablo, salió Bernabé y salió Juan, de sobrenombre Marcos. De sobrenombre Marcos. Entonces, tan pronto llegaron a Chipre, su primera parada, que está en Hechos 15, de hecho Hechos 13. 13:4. 13, estoy buscando un texto específico. Exacto, 13:13. Cuando llegan a Chipre, el apóstol Pablo y Bernabé y Juan Marcos se encuentran que uno llamado Elimas, en judío se llama Bar Jesús, oponía el apóstol Pablo y su predicación. El apóstol Pablo lo reprende y le da una ceguera para él poder seguir hablando al procónsul. Y entonces cuando Juan Marcos ve lo que implica el ministerio misionero, específicamente llevar el evangelio a tierras nuevas a los gentiles, en Hechos 13:13 dice que habiendo zarpado de Pafos, Pablo y su compañero arribaron a Perge en Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Juan dijo, esto no es para mí. Y cuando tú te das de cuenta de que alguien te dijo que tiene un llamamiento, de que está confligiendo con tu pasión,
Tú tienes que, y la iglesia te da el espacio y decirle, esto no es para mí. Eso que sí no tiene llamamiento, porque muchos, y esto es lo que pues, no sucede mucho, porque muchos han dicho, esto no es para mí, y se han sentado en las bancas. Y eso no es el deseo de Dios. Vemos que Juan no se sentó. Él siempre me dijo, ¿tú sabes qué? Esto de viajando a las tierras, de que posiblemente metan presos, conflictos, todo esto no es para mí. Y regresó, pero no terminó su historia. Dice que también Bernabé, cuando van a ir a su segundo viaje misionero, Bernabé quiere llevar otra vez a Juan Marcos, y el apóstol Pablo dice que no. Y tiene un desacuerdo, no. Él no está cortado para esto. Él está cortado por otra cosa, pero no es para esto. Para esto Dios no lo llamó. Y podemos estar hablando, hablando de que si tú eres líder del ministerio, tú tienes que aprender a decirle que no y reconocer los dones, discernir los dones que hay, decir, no, esto es, lo puedes probar, como digo, pero ya lo probaste. Y cuando íbamos en Chipre, y después que zarpando, me miré para el lado, no te vi más. Digo, pero así no se puede ir. Amén. Si Ana se mete en el monte a llevar comida y entonces como que se ve algo peligroso y mira para atrás y todo el mundo se fue, yo ven acá, ¿qué pasó aquí? Me dejaron a mí con el Espíritu Santo del Señor aquí, tú sabes que pues no se puede. Tenemos que estar cortados todos. Ahí me dice, no, ya lo probamos, esto no es para él, y ahí decide separarse. Bernabé, que era el tío de Juan Marcos, dice, pues yo me lo llevo por un lado, y entonces Silas se une al apóstol Pablo al segundo y tercer viaje misionero. Pero el ministerio de Juan no terminó ahí. Si después lo buscan Colosenses 4:10 y 2 Timoteo 4:11, dice que Marcos está a su lado en Colosenses 4:10. Voy a buscarlo, ya que no quiero dejar y vamos a buscarlo. Para que veas que no terminó ahí, a pesar que 4:10, Colosenses 4:10, que dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros recibirle. Y Marcos está ahí también. Vemos que simplemente me lo digo, esto no es para ti, pero esto sí. Si es un ministerio doméstico, para esto sí. Si es un ministerio internacional de ir a iglesia de Tierra Nueva, eso quizás no es algo que no. Y vemos, pero que sí fue útil. Siguió y descubrió el área. Y entonces en 2 Timoteo 4:11 menciona, 2 Timoteo 4:11, dice, solo Lucas está conmigo, diciendo a Timoteo, toma a Marcos y traérmelo contigo, porque me es útil para el ¿qué? Ministerio. Quizá no es útil ministerio internacional, pero es útil para el ministerio doméstico. Perdón que estoy en la mano. No. Este Marcos no es el mismo, no es el apóstol Marcos, no es el que escribió Marcos. Okay. Por lo menos no, puede ser que haya tradiciones, pero bíblicamente Juan Marcos es puede ser que sí, puede ser que no busqué exactamente esa parte, pero sí bíblicamente estamos trazando en basado en los versículos, su trayectoria ministerial, donde él está en Jerusalén, su mamá es María, tiene una reunión de oración en su casa, el apóstol Pablo baja a llevar la ofrenda que le habían recogido, lo recogen, se lo llevan a Antioquía, y a Antioquía se lo lleva el primer viaje misionero, él dice, esto no es para mí, él regresa, y después de ahí, lo hemos mencionado, que está acompañando al apóstol Pablo cuando está, y que el apóstol Pablo lo manda a buscar para que venga. Es posible que sea, no para esta clase no busqué específicamente el autor evangelista de Marcos, si es Juan Marcos, es posible que sea porque estaba envuelto ministerialmente, y puede ser que sea el mismo, puede ser que no, y desde un principio estaba envuelto en la iglesia. Vemos que en su casa María tenía reunión de oraciones con el apóstol Pedro, así que el apóstol Pedro tenía que haberlo conocido. Así que vemos en este ejemplo que un evangelista, que Dios no lo llamó necesariamente a la hora misionera, pero sí
lo podía utilizar. Así que él descubrió que no estaba de llamado para esto, pero no se paralizó, ni le dio coraje, ni se frustró, ni se decepcionó, sino que simplemente dijo, mira, me faltó el líder, esto no es para ti, pero esto sí. Dios tiene un llamamiento para ti, tiene una función en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que debiera suceder. Eso, que aunque alguien, no estoy diciendo que suceda, que alguien dijera, mira, sí, Dios te está llamando para la obra misionera también, y esa da cuenta que no es, que tiene que haber espacio, para que si uno descubre, dice, tú sabes que esto no es para mí, pero esto yo siento que mi amor por el Señor, mi amor por la humanidad es a través de esto, tiene que haber espacio para que la persona entonces pueda descubrir, o quizás se había confusión, o simplemente porque su pasión haya cambiado. Quizás una etapa de su vida ha cambiado y quizás tiene que haber espacio de que si ya uno está pastoreando y dice, tú sabes, ahora mismo me siento a amar a la gente solamente enseñando, pues gloria a Dios, pues vete a enseñar. Si es el amor que tú tienes, vete a enseñar. Y dentro de, obviamente, vete a enseñar. Si alguien ha profetizado y de momento dice, ¿sabes qué? Dios me está llamando, yo siento mi pasión en la pasión pastoral, pues mira, pero no te sientes, vete entonces a pastorear. O sea, si tú sientes que el Señor te está llamando, ¿okay? Y tiene que haber espacio. Por eso una de las cosas, lo que han estado las reuniones de líderes que tenemos, las reuniones del liderato de la Junta, una cosa que siempre se pregunta es si hay cambios ministeriales, porque entendemos que quizás hay personas que están en una área que sienten que se les está llamando, quizás lo están probando a ver si esa es la área, y puede ser, siento que se me está llamando en otra área, y está bien, tiene que haber espacio para eso. Y entiendo, por una iglesia madura entiende que no, si yo tengo el pastor no puedo hacer más nada. Yo, no, tú sientas lo que... No, para mí me dijeron, pastor, yo viendo lo que Dios te haya dicho, que es lo que tú sientes servir al Señor, no te queremos aquí esperando un llamamiento, sino que mientras pasa, vemos el apóstol Pablo tiene llamamiento misionero, pero y contigo con eso, yo sabe que yo voy con Bernabé a llevar comida, porque de lo que el Espíritu Santo revela y me da salida a entonces el llamamiento que tengo sobre mi vida, pero mientras tanto voy a ser útil a la iglesia. ¿Okay? Así que tiene que haber espacio. Y tiene que haber espacio en la vida tuya, y esto lo estoy compartiendo para que se lo comparta a otros. Y que mira, alguien que quizás ha sido paralizado, alguien que declaró sobre su vida, tiene que decirle, mira, está bien, ¿qué es lo que tú sientes hacer? Pero el Espíritu Santo te quiere aquí sin funcionar. ¿Tú quieres que tu corazón no funcione? ¿Tú quieres que tus riñones no funcionen? ¿Tú quieres que tus pulmones no funcionen? Por la razón de que muchas veces la iglesia no está impactando en esta comunidad, porque hay muchos órganos que no están funcionando, por lo menos públicamente no están funcionando, no dejan de funcionar. Igual que si el cuerpo, un órgano no está funcionando, duele, lo mismo en el cuerpo de Cristo, cuando hay personas que tienen llamamiento sobre su vida y no están funcionando haciéndolo, se afecta. ¿Okay? Entonces, vimos el ejemplo de Juan, vemos que tiene que haber espacio de cubre, y vemos que él descubrió cuando estaba en presencia de persecución, de ataque, de dolor, que entonces descubrió que esto no necesariamente era para mí. No quiere decir que no tenía un don sobre su vida, porque lo tenía, ya lo acabamos de leer. El apóstol Pablo dijo, tráemelo, mira, está conmigo. Así que no quiere decir que no tenía un don sobre su vida. Creo que era evangelista. Aparentemente el llamamiento más y la pasión de Juan Marcos era para una iglesia establecida, fortalecerla, instruirla, guiarla y ser usado por el apóstol Pablo en esa área, pero no necesariamente ir con el apóstol a España o seguir a Inglaterra y cosas. Esto no es. Tú me llamas y yo me quedo y yo te ayudo, pero ir para allá, eso no me llama. ¿Okay? Igual que muchos de ustedes. Quizás, o sea, hay personas que están llamadas a una obra misionera y comer sesos de mono y insectos guisados y cosas así. ¿Ven? Todo lo que pongan por delante, ¿ven? Serpiente al ajillo. Serpiente al ajillo, etcétera. No se me caen los chapulines, los grillos.
Muchos viajes misioneros llevan mucho power bars y cosas así. Yo no tengo hambre, estoy comiendo unos power bars. El Señor nos manda y nos diga, vamos para China, tenemos un viaje allá. Hay que prepararse. Murciélagos y... Sí, comenzar a ir a la colonia y a comer eso mismo, murciélago y serpiente y todo eso, gallina de eso China. Sapo frisado de eso. Sapo. Y está bien. Lo que habla por Marco está bien. Yo estoy en ayuda. No tiene que estar llamado, si eso no es tu pasión en esa área, pero Dios te ha puesto un llamado sobre su vida. Quizás es doméstico, quizás fuera de la iglesia, quizás dentro de la iglesia. Porque hay dones que son ministrados dentro de la iglesia, dones de adoración, etcétera, dentro de la iglesia. Dios dones fuera, de llevar comida, de que ministran a las personas que están fuera de la iglesia, eso es su blanco. Y está bien, no todo el mundo tiene que hacerlo. Como mencionó Leti, sí, todos tenemos un momento general de predicar el evangelio, compartiendo testimonios, avanzar la influencia del Señor. Pero somos bastante maduros en entender que alguna gente no están cortados y el Señor no lo ha capacitado en ciertas áreas. Hablé ahorita de dolor y heridas, y eso es lo que sucede cuando uno está ejerciendo un don y sufre dentro de ello. Lo que comúnmente se sube son dolores y heridas, porque cuando tú estás ejerciendo un don y tú sufres dentro de ese don, a pesar de que experimentas dolores y heridas, experimentas la gracia de Dios para después poder continuar y no sientes resentimiento, no sientes coraje con Dios, porque yo estoy pasando por esto, tú me llamaste, tú esto, lo otro, etcétera. O sea, comienzan esas reacciones. Entonces, nos quedan 10 minutitos. Quiero entonces terminar de cómo evitar de que vayas a ejercer un don, que alguien te diga que tiene un don, el cual el Señor Espíritu Santo no te ha dado, y también cómo continuar en el que Dios ha declarado sobre tu vida. Lo primero que mencionamos, como vimos el ejemplo de Juan Marcos, que está bien moverte en otra área ministerial. Muchas veces uno pasa por diferentes fases, diferentes etapas, y muchas veces la pasión, a pesar de que uno tiene un llamamiento, pero muchas veces aún dentro del llamamiento del Espíritu, muchos experimentan un cambio en diferentes las fases, la etapa que uno esté pasando. Muchas veces siento servir al Señor, siento amar a la gente de una manera diferente. Muchas veces por la capacidad, por diferentes razones, y tiene que haber espacio para eso. Lo importante es que ejerza ese llamamiento dentro del Espíritu Santo de Dios y que sea beneficioso esa edificación para el cuerpo de Cristo. Ejemplo, y muchas veces lo que sucede es simplemente ministrarlo de una dinámica diferente. Ejemplo, si uno tiene llamamiento evangelista y delante pastor y quizás experimenta una fase diferente de su vida, quizás ya no va a viajar físicamente, pero puede ser que viaje a través de la internet, o puede ser que viaje a través de YouTube, o viaje, o sea, vemos cómo y tiene que haber espacio para eso. Lo importante es que uno entienda y que también esté en una iglesia madura, como la de Antioquía, que imagino, pues yo, pero tú no te fuiste con Bernabé y con Pablo, ¿qué tú haces aquí? El primer día se me dijo, yo, pero si le pusimos las manos a los tres, ¿qué tú haces aquí? Yo, bueno, es que está fuerte eso de la exposición y la gente y conflicto. Y yo, le dije, no hay problema. Y todavía siguió siendo de uso. A mí no me tocaste, yo no te sentí. Y no comenzaron a mirarse, pero yo te puse mano, tú tienes que, no, está bien, si tú no sientes hacerlo, hazlo, servir a tu Cristo. Amén, servir a tu Cristo. Entonces, sí que tiene que haber espacio. Número uno, es esencial que tú ames al Señor y que le sirvas, porque eso vimos en Gálatas, por eso estando en Gálatas, todo habló de que el apóstol Pablo dice, yo soy un servidor de Cristo. Y que el cuerpo confirme tu llamamiento, que confirme el cuerpo, la comunidad de fe, confirma tu llamamiento. Que mira, dice, mira, es verdad. Y estamos viendo que tú no estás esperando. Es como decir, un ejemplo, estamos tirando ejemplo. Alguien que diga, mira, yo tenía mente pastor.
Yo, pero, ok, ¿por qué no visita? No, yo estoy esperando ser pastor para visitar. Bueno, si tiene que primero, tú sabes, tiene que hacerlo ahora. El apóstol Pablo no empezó a predicar hasta que lo impusieron mano en Antioquía. Y ya decía, mira, cuando yo me convertí, prediqué en Damasco, prediqué aquí, prediqué allá, me querían matar, me mandaron a Tarso, Bernabé me mandó a buscar, y aquí seguí ministrando, llevé la ofrenda a Jerusalén, regresé, y en una reunión dijeron, ok, Pablo, es tiempo, el Espíritu Santo dice que ahora es que te quería expulsar. Oh, hay que día que tengo don de evangelista, dice, pero ¿por qué tú no? Si eres evangelista, ¿por qué no te vas al parking o al parque y ves donde se te dirige a alguien y le presenta, o simplemente pues comienza a hablar y ver cómo el Señor atrae un grupo para que te escuchen y confirma? Y dice, no, yo estoy esperando que vengan dos evangelistas para no impulsarme altares. Esperándose que yo le tire el micrófono, dale. Impulsarme altares. Yo creo que impulsarle altares empieza por tu vecindario. Exacto. Empieza por la gente cerca de ti, empieza a ver cómo el Espíritu Santo te mueve en tu comunidad, a ver, y entonces vuelvo y repito, el cuerpo de Cristo confirma, la gente confirma ese llamamiento de Dios en tu vida. Cuando ves la reacción, cuando ves cómo el Espíritu Santo te usa. Ok, número 2. Así que hablamos, amar al Señor, y siempre el don de Dios es confirmado por el cuerpo. ¿Okay? Ya hablamos que no se estudia el don de Dios, se mejora de día en día. Yo sigo, por repito, sigo leyendo, sigo cuestión de predicación, y quiero decirle algo, que todas las veces, yo sé que muchas se han predicado, me pongo nervioso, llevo 20 años predicando, los 20 años me pongo nervioso. 20 años, 20 y pico. Nunca me he parado, que me da, tú sabes, porque tú sabes, cierta responsabilidad de que uno fluya y que salga como, así que siempre me pongo nervioso. No hay ninguna vez que nunca me he puesto nervioso, nunca. Número 2, que siempre regreses a la comunión, a la relación con el Señor. Es esencial tener los ojos en Jesús. Independientemente de que tengas un CD, no tengas un CD como me dijeron una vez, que tenga don de sanidad o deje de tener. Y yo me he usado un don de sanidad. Y he orado, como he dicho, he orado por gente y Dios lo ha levantado, lo ha sanado, lo ha aguantado. He estado en sitios donde esperaban quitarle la máquina y que se muriera. Y dije, Señor, esto no es el día. Y ese día no murió. Y esperaban que muriera. Murió 2 días después, pues yo no estaba ahí. Yo no estaba ahí. A mí no, cuando yo estaba, y el Señor, yo no vine aquí a enterrar a nadie. No, si tú me vas a hacer llegar a 1 hora de mi casa, en el nombre de Jesús, aquí, yo no vengo a enterrar aquí a nadie. En medio del Señor, yo estoy guiando 1 hora para acá. Yo no voy a un funeral, yo vengo que tú hagas tu obra en tu nombre, que tú te glorifiques, que toda gente incrédula. Sí, bueno. Y como he orado por gente, se han muerto también en la cirugía. He orado con fe. Pastor, en cuanto a ese don, el don de sanidad, no es o sea, hay dones, hay talentos y hay ministerios. So, el talento, Dios te lo da y lo puedes utilizar tanto dentro del ministerio como es un talento, es algo que tienes que trabajar para el Señor. Bíblicamente no se reconoce tal cosa como talento, porque hay gente que tú lo puedes ver y tú dices, pero no tiene tanto talento. Y de eso el apóstol Pablo decía, yo fui con temor y temblor aquí porque yo no tengo oratoria, yo no tengo talento en nada. Yo lo que vine con mi palabra tosca, pero con el poder de Dios. Por eso, en cuanto a las dos cosas, cómo podemos entender lo que es un talento, porque talentos también los da Dios. Los dones ya son los dones espirituales, Sí. que se suponen que te guían hacia un ministerio. Pero en cuanto al don de sanidad, porque hace muchos años, precisamente en Lake Country Hill,
usted conoce a la persona, me impuso manos, me agarró las manos y me dijo, tus manos van a echar aceite. Y por mucho tiempo, yo estaba en una relación bien con el Señor, conectadita ahí. Tú sabes, esa conexión que uno tiene, que uno ayuna, que uno ora, y que las cosas pasaban. Quizá no dentro de la iglesia, quizá con otra gente, quizá, hubieron oportunidades que yo decía, Señor, si tú me lo diste, yo lo creo. Y sí pasó. Pero llegó un momento en que dejó. Y volvió un día, que fue cuando mi esposo estaba en el hospital. Volvió ese día. Cuando yo le dije al Señor, Señor, yo sé que no va a ser por mí, ni por el don que tú me hayas dado, porque a mí me puedes tú haber dado el don, pero si no es en tu nombre, no va. Y ese día yo me recordé de ese don que el Señor me había dado hace muchos años. Y yo le impuse manos a mi esposo y le dije, Señor, sé tú quien lo levantas. Tú no te lo vas a llevar porque no es su hora, no es su día. A mí que no me vengan que este cáncer se lo lleva. Así que yo he orado hasta por, Señor, que Dios me perdone, pero yo he orado hasta por mis animalitos y se sanan. O sea, tengo el don, no tengo el don, a mí realmente el don lo da Dios. Y lo que me interesa es saber cuándo es que el Señor puede usar ese don y cómo, porque como en la iglesia, o sea, no tengo ninguna, no, yo digo, Señor, yo tengo la fe que tú lo haces. Cuando hablamos de dones, estamos hablando, primero, todo el mundo, no estoy hablando de que en un momento dado no nos toca a alguno pastorear, no nos toca a alguno evangelizar, no nos toca a alguno orar por sanidad, no nos toca a alguno hablar en lengua, interpretar lengua, etc. No estoy hablando de que cuando hablamos de dones espirituales es algo característico del cuerpo de Cristo que el Espíritu Santo utiliza una persona. No estoy diciendo, como dije ahorita, de orar por personas que sean sanadas, de orar por personas que sean muertas. No es algo que caracteriza mi ministerio. Lo que caracteriza mi ministerio es el ministerio pastoral, en todo el sentido, y eso es lo que caracteriza. No estoy diciendo que no. Ahora, cuando estamos hablando de dones de sanidades, yo estoy hablando fuera de contexto, porque yo no tengo el don caracterizado por tener el don de sanidad. Pero sí entiendo que la persona entonces que tiene don de sanidad es caracterizada, que el Espíritu Santo lo usa en esa área. Y lo que estamos hablando hoy, entonces, si una persona entiende que es don de sanidad, tiene que visitar a los enfermos. O si tiene don de pastoral, tiene que ejercitarlo en todo el sentido de la palabra, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Si tiene don de profecía, lo utiliza dentro, donde quiera que el Espíritu Santo lo lleve. Y lo que quiero llegar a este punto, que independientemente lo que otros han declarado, dejaron de declarar, volvemos otra vez a lo esencial, que es mi relación con mi Señor, y el Señor me va a revelar en dos cosas. Me va a revelar específicamente en mi relación con el Señor, cómo el Señor específicamente me quiere utilizar. El cuerpo de Cristo va a confirmar eso. Casi nunca es sorpresa que alguien te diga, no, Señor, te usa en cierta área, cuando Dios no me lo ha revelado en mi relación con el Señor. Porque otra vez, relación con el Señor, y eso fue siempre lo que yo el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo sigue en Corintio, dijo, no te vayas, tengo pueblo aquí, por su relación con el Señor. Cuando se llegó a puertas cerradas en Troas, que dijo, pero el Señor, todas las puertas están cerradas, y recibió la visión, dijo, ok, entiendo por el Señor que quiere que yo cruce. Y es la relación, no puedes descuidar la relación con el Señor, por nada. No está llamado a tener relaciones con dones, estas relaciones con el Señor. Y tu oración todos los días es,
Señor, aunque se dé la don de sanidad, aunque grabe un CD, aunque sea lo que sea, ¿en qué tú me quieres utilizar? Aunque se dé o deje de ser lo que hayan profetizado sobre mi vida o no. Lo importante, número uno, siempre regresar a la relación y qué tú me quieres utilizar. Entonces, no quiero decir, y hablamos especialmente del don de sanidad, ¿es para qué? Para salir. Puede ser que llegue un momento que llegue la salida. Quizás ahora, por las responsabilidades naturales, porque no quiere decir que ejerce el don de sanidad a los 70 años, cuando no tenga quizás responsabilidades en el hogar, responsabilidades familiares, deberes familiares, etcétera, y ahora entonces pueda, que sin tener esas responsabilidades, viajar donde tú quieras, donde Dios te puede utilizar a la persona, porque si tiene de sanidad, tiene que viajar, porque no es para estar también de una iglesia local, tiene que viajar, y puede ser que más adelante, siempre y cuando uno sostiene esa relación, esa comunión con el Señor, porque quizá uno lo quiere ahora y Dios te dice, no, cuando estés listo, cuando estés lista, es después. Entonces, porque ahora mismo la iglesia primera, el testimonio más grande es tu hogar. ¿Y de qué te vale tú ejerciendo un don por aquí y para allá y tu hogar está para arriba? No. Se ha visto. No, al garete. Sí. Así que no quiere decir que no necesariamente no tengas el don. Igual que el apóstol Pablo tuvo que esperar hasta que el Espíritu Santo le dio la salida. Y eso es lo que vamos a leer en Hechos 13. Él estaba ministrando, estaba viajando, estaba esto, hasta que el Espíritu Santo dijo, ahora sepárate. Y puede ser que es algo que la salida no haya llegado. Si es que Dios entiende que Dios estaba el don de sanidad, la salida no ha llegado, eso dice que no suceda. El don se puede nacer o desarrollar. ¿Cómo se trabaja? Porque hay diferentes tipos de don. Sí. Hay tipos de don que se desarrollan, hay tipos de don que se nacen. No tanto de que, porque hablando de talento, hablando de don, eso viene de parte del Espíritu. Y el Espíritu quizás no lo tiene designado para ti desde antes de tu nacer. Eso mismo, por eso estamos estudiando en 1 Corintios, diciendo desde antes de yo nacer, para esto Dios me separó. Entonces, por eso es que es algo que se discierne dentro del cuerpo de Cristo. Y tú lo disciernes bajo dos cosas. Puede ser que la pregunta, número uno, tu relación con el Señor, y número dos, tu amor por servir al Señor en cierta área. Es lo que te llama apasional para servir al Señor, amar a la gente en cierta área que tú lo vas a hacer. No hay que arrastrar los pies, no tienes que arrastrar los pies, es algo que tú haces para amar a Cristo y servir al Señor, pague o no pague, llueva o no llueva, tú lo haces. O sea, y para el servicio al Señor. Y como mencionamos, el cuerpo lo confirma, la gente lo confirma, Dios te lo confirma a través de cómo Dios te utiliza con la gente dentro o fuera de la iglesia. Depende de quién es el blanco. Entonces, son las 9:05, dame 5 minutitos más y ya. Así que siempre regresas a la comunión, a la relación con el Señor, que es esencial, mantener los ojos del Señor. Señor, te quiero servir, ¿cómo me quieres usar? Independientemente de lo que vayan a... Si alguien ha sido víctima del enemigo, específicamente que ha declarado sobre su vida, que uno debe ir y regresar a Jesús para que le sane, para que pueda continuar. Hay gente que te herida, gente como Abigail, que alguien le dijo que se fuera a Hawái y allí no salió, tuvo que regresar y te herida y no quiero ser más nada. Y gente como Abigail tiene que volver a Cristo. Beatriz. Pero... Ya lo que hice conmigo, yo no quiero hacer más nada, porque gasté dinero, gasté todo. Tienes que regresar a Jesús, para que Jesús te sane, porque las heridas son profundas, no chiste, las heridas son profundas. Dios te quiere seguir utilizando. Tienes que ir a Jesús. Jesús te sane y vuelve y te lance y entienda que Él sea que te lance, no te deje llevar necesariamente, que Él te confirme a través de tu amor cómo te quiere usar.
pero tienes que sanarte de los falsos profetas, de las falsas profetizas y continuar. Tienes que, Asaf, en el Salmo 73, Asaf, en este caso, estamos hablando de alguien que quizás le han dicho que tiene un don, no lo tiene. Asaf tenía el don, pero el caso de él veía como los impíos prosperaban y él le dio coraje, no le huelen las azucenas. Dice, ¿para qué yo estoy sirviendo al Señor? ¿Para qué yo estoy ejerciendo este don? Si yo veo que el impío no le duele nada, no tiene cuentas de hospital, está saludable, no duele una uña, mira, Señor, yo estoy sirviendo, me duele la espalda, me duele la rodilla, tiene problemas en los puños, tengo esto. Y aquel que no hace nada, mira, está vivito y coleando. ¿Usted dijo Salmo 7.1? 73. Hasta que el día que entonces entré en el santuario y entonces entendí mi locura, porque contigo, con los pulmones, con las rodillas, con la espalda, con todo, cuando me vaya aquí me voy contigo, Señor. Y el impío, si no se arrepiente, se quedó y se quedó alejado de Dios. Cuerpo para allá, sanito, para allá abajo. Por eso que tiene que, y por eso que volver a la vida congregación y mantener la vida congregación. Cada vez que el apóstol Pablo, si no estaba en la cárcel o estaba viajando, estaba en Antioquía, su iglesia. Y 5 y último, independientemente de lo que te profeticen o no, tienes que sostener tu relación, comunión con el Señor y ser productivo con tu don. Aunque hayan profetizado la iglesia o no la iglesia, el edificio o no el edificio, que el CD o no el CD, la sanidad o no la sanidad, todo lo que a través de mis años yo tengo que continuar siendo productivo con lo que Dios me dio. La palabra los talentos, tengo que continuar siendo productivo porque yo me voy a llamar mía cuenta que hice con lo que yo te di. No lo que es que con lo que yo te di, que sí, que independientemente tú tienes que continuar siendo productiva con lo que Dios te dio, independientemente de lo que hayan profetizado o dejado de profetizar o etcétera. Tú tienes que continuar siendo productivo porque a ti es que yo te mando a llamar la cuenta con lo que yo te di. Y no mirar hacia el lado, no, sino tú continuar siendo productivo. Si es que, bueno, otra vez, tengo mi relación con mi Cristo y no con las cosas de Cristo, sino con Cristo. Así que tengo relación con Cristo, a Él que rendí cuenta, tengo que ser yo productivo. O quizás, y con esto termino, o quizás te tienes que convertir al Señor. O quizás lo que tú entiendes de tu conversión fue con la iglesia, con el aire, con el altar, con las cosas, y no tuviste una conversión, no tuviste ninguna relación con el Señor. Y pues lo que necesitas es un encuentro con Jesucristo. Y volver a la senda antigua y vivir agarrado y dirigido por nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguna pregunta antes de despedirnos en esta hermosa noche? La semana que viene continuamos con capítulo 2 de Gálatas. Se supone que primero sí que continuamos con el capítulo 2 y van a ver por qué este intermedio, porque van a ver las experiencias en base a lo que cubrimos hoy, lo que le ayudó a él continuar independientemente de las experiencias que experimentó. Oremos. Padre, te doy gracias, mi Señor, primeramente por habernos llamado desde la fundación del mundo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, de abrirnos la revelación de Dios y por continuar nuestras vidas, mi Cristo, a través de nuestro crecimiento y madurez espiritual. Pedimos, mi Señor, específicamente úsanos, mi Señor. Si hay ministros, ministras tuyas, padres, que han sido heridos, que han sido decepcionados, que han sido frustrados, mi Señor, por mi Cristo, por expectativas que fueron alzadas, mi Cristo, por falsos profetas, falsas profetizas, que mi Señor, que puedan volver otra vez a ti y volver a ser lanzados, mi Cristo, específicamente lo que tú lo has llamado y siendo lanzado lo que tú has llamado, mi Señor, se sientan satisfechos y satisfechas y autorrealizados, mi Señor, sabiendo que para eso han nacido. En nosotros, Padre, manténnos siempre, mi Cristo, productivos, mi Señor, en una relación contigo y, mi Señor, y desarrollando, mi Señor, el don que tú has puesto en nuestras manos, mi Jesús. Y cuando vengamos, Padre, podamos escuchar, mi Señor, de ti, de tus labios, mi Señor, ven, buen siervo, sierva fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y que eso, Padre, sea dicho sobre nosotros ante tu presencia. Ayuda al Espíritu Santo y vivir fiel para Dios cada día. Ayuda al Espíritu Santo, mi Señor, de ser de beneficio y edificación para tu cuerpo, Dios. Ahora pedimos que tú nos despidas con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice: Amén.